médicos ni únicamente para los psicólogos. No, la neurociencia es una formación donde convergen disciplinas, por ejemplo, como la ingeniería, la pedagogía, las licenciaturas en educación, hasta el derecho, la parte legal, la jurisprudencia, obviamente la psicología, las ciencias sociales y de la salud. En fin, la neurociencia es el estudio de las funciones del cerebro y del sistema nervioso aplicadas a muchos campos ocupacionales. Y uno de esos campos ocupacionales es la educación, el neuroaprendizaje, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los elementos que de una manera general vamos a tocar el día de hoy? Vamos a hablar de aspectos socioculturales, vamos a hablar de generalidades del sistema nervioso, vamos a hablar de inteligencia y aprendizaje, y vamos a hablar de neurodesarrollo y algunas patologías que están asociadas al neurodesarrollo. ¿Y por qué digo de manera general? Porque en el postdoctorado vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más en estos elementos. Si ustedes, quiero que miren, antes de continuar, que miren la diapositiva que está allí. ¿Ven alguna cosa diferente en las letras? Miren las letras, miren los títulos. No sé si de pronto alguno quiere abrir el micrófono y decir qué ve como raro, como que está mal ahí. Está mal escrita la palabra generalidades. Está mal escrita la palabra generalidades, perfecto. ¿Y por qué está mal escrita? ¿Qué es lo que vemos allí? Dice generalidades. O sea, están trocadas las palabras. Es correcto. Esa yo la puse así para que viéramos, porque de eso vamos a hablar. Ese es uno de los síntomas leves de un trastorno que ahorita vamos a mencionar un poco, que es muy común cuando nos dedicamos a la educación o a la formación, que se llama disgrafia o dislexia. ¿Ya? Cuando nosotros vemos muchas, y lo coloqué así para que lo viéramos desde el inicio, es muy común cuando vemos ese tipo de cambios, de trastoques en las palabras, es una manifestación, por ejemplo, de una situación que es un tipo de dislexia que se llama disgrafia. Y es muy común, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, aprovecho para mencionarles que a propósito, no lo puse a propósito, sino que yo vivo con dislexia, entonces no es nada tan horrible, uno puede salir adelante con ese tipo de cositas. Comenzando con nuestro tema, ¿qué es la cultura? Si estuviéramos frente a frente o estuviéramos en un taller, como más adelante lo estaremos en el postdoctorado, valdría la pena hacer un análisis entre todos y conversar qué es cultura, porque realmente es lo que nos diferencia de los demás animales. Todas las especies de la Tierra y nosotros, la especie humana, compartimos prácticamente los mismos genes. Los primates, los simios, los gorilas y nosotros compartimos el 99% de la carga genética. Con un ratón de laboratorio compartimos más del 80% de igualdad genética. Es decir, somos muy parecidos al resto de las especies de la Tierra. Pero hay algo que hasta el momento nos diferencia de las demás, nos diferencia completamente, y es que hasta donde sabemos somos la única especie que puede generar cultura. ¿Y cómo definimos cultura? ¿Cómo la UNESCO define la cultura? La define como un agrupamiento social que permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo, buscar valores y generar formas de mejorar el entorno. Somos la única especie que nos pensamos a nosotros mismos, que reflexionamos sobre nosotros y que miramos maneras de ser mejores y heredar valores a los que vienen detrás. Podemos entender la cultura de esa manera y lo podemos hacer gracias a que tenemos unas estructuras cerebrales y cognitivas que nos lo permiten, que vamos a mirarlas más adelante. Tenemos unas estructuras y eso es cultura. Ahora, cuando hablamos de uno de los principales roles o funciones de la cultura, es que nos permite socializar,
nos permite socializar. Y gracias a esa posibilidad de entrar en contacto con otras personas, con otros animales como los perros, los gatos, con las mascotas, es que empezamos a generar y a mejorar valores, ¿no? Como dice Fernández Palomares, dice, los humanos cuando nacen tienen una mente completamente abierta a los estímulos y esa apertura es lo que logra que estemos absorbiendo y aprendiendo más cosas. Cuando hablamos de socialización, todos los seres humanos estamos incorporando a nuestro cerebro cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas que están pasando y que nos ayudan a ser mejores. Eso es socializar, pero especialmente los niños, cuando nacen, cuando están pequeños y cuando nacen, tienen una característica muy especial. Y es que un niño cuando nace tiene hasta 3 veces más neuronas que nosotros, los adultos. No sé si ustedes habían escuchado el término de poda neuronal. ¿Habían escuchado ese término de poda neuronal? De pronto es un término que no es muy conocido, pero que es muy importante. Cuando un niño nace, más o menos hasta los 8 años, tiene hasta 3 veces más neuronas que usted o que yo. Usted y yo tenemos más o menos 100.000 millones de neuronas en este momento en nuestro cerebro. 100.000 millones. Pero un niño, desde que nace hasta los 8 años, puede tener 200 a 300.000 millones de neuronas. Demasiadas. Son muy importantes para el funcionamiento del cerebro del niño y por eso es que un niño de 6, 5, 6 años o menos es como una esponja, aprende de todo, ve de todo. Su cerebro está adquiriendo de las experiencias y formando una arquitectura dentro de su cerebro. Pero cuando llega a los 8 años, el cerebro de una manera natural comienza a hacer una poda neuronal, que es como cuando tomamos un árbol y empezamos a cortarle las ramitas. El cerebro comienza a eliminar neuronas que no necesita, a eliminar neuronas que no está utilizando y se queda con las neuronas cuyas redes, cuyas conexiones, cuyos aprendizajes se han vuelto más significativos. Y eso es muy importante que suceda. En casos, y me adelanto un poco, algunos estudios han demostrado, por ejemplo, que los niños que sufren TDA o TDAH, o sea, trastornos de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, parte de las causas de ese TDAH es que no se dio la suficiente poda y quedó con más neuronas de las que debería tener. Entonces pensemos acá, es que mientras más tenga neuronas mejor. No, hay que tener las, porque se va generando esa arquitectura cerebral. A los 8 años más o menos, que se da la poda neuronal, el cerebro de ese niño comienza ya a quedar con las neuronas que necesita para continuar su camino, para continuar avanzando. Por eso es que en los primeros 9 años de vida, en los primeros años, 8 o 9 años de vida, el cerebro crece y crece y crece y genera conexiones de las neuronas para moldear en mucha parte lo que va a ser el resto de su vida, el desarrollo, lo que llamaremos más adelante neurodesarrollo, o sea, el desarrollo del cerebro y de los sistemas que son la base del aprendizaje. No podemos hablar de neuroeducación o de neuroaprendizaje sin tener en cuenta ese neurodesarrollo o ese desarrollo. Porque, ¿qué es el aprendizaje? Yo lo que quiero aquí, ojalá, es transmitirles, o sea, lo emocionante que es entender qué es lo que pasa aquí en el cerebro nuestro, en el cerebro de nuestros estudiantes o en el cerebro de los profesores. ¿Qué es el aprendizaje? Como decía Paulo Freire, un gran hombre del siglo XX, Paulo Freire, a quien tuve el honor de conocer personalmente en un congreso hace muchísimos años. Paulo Freire decía, la educación es la incorporación de nuevos conocimientos y nuevos comportamientos que se puedan aplicar al mejoramiento de la vida. Paulo Freire decía, no es educación saber cosas, es educación saber cosas y aplicarlas al mejoramiento. Si usted sabe cosas y no las aplica,
Eso no es educación. Eso es una grabadora. Pues lo de la grabadora lo digo yo, lo decía Paulo Freire. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, entendiendo el aprendizaje como la incorporación de comportamientos, de conocimientos aplicados al entorno, cuando hablamos de aprendizaje es porque utilizamos unos procesos biológicos del desarrollo del cerebro que tienen que ver con sistema nervioso y sistema endocrino. Son dos sistemas básicos en la educación, sistema nervioso y sistema endocrino. Siempre hablamos del sistema nervioso y decimos que el sistema nervioso, sea el cerebro, la médula espinal, los nervios, son la base de todo y dejamos por aparte, como si no fuera importante, al sistema endocrino. Y resulta que el sistema endocrino, que es el sistema que regula todas las secreciones hormonales, es tan importante como el sistema nervioso en el aprendizaje. No puede haber aprendizaje sin sistema nervioso, pero tampoco puede haber aprendizaje sin sistema endocrino. Y esos dos sistemas, el nervioso y el endocrino, funcionan gracias a algo con lo que ya venimos dotados por la evolución, que se llama la genética. Ustedes y yo, que estamos acá reunidos a través de una plataforma y a través de la virtualidad, lo estamos haciendo porque ya desde que nacemos venimos con una dotación genética que nos permite evolucionar y a partir de ahí comenzar a construir. Recuerden que en el año 2000 se dio un descubrimiento espectacular, grandísimo, tal vez que en mi humilde opinión como neurocientífico comenzó a marcar en dos el estudio de las ciencias de la salud y de las ciencias humanas y de la salud, y es el genoma humano. Abrir el mapa del genoma humano, conocer el genoma humano, saber qué es lo que pasa en cada uno de esos cromosomas, cómo se van uniendo y poder entender que los ojos azules porque son azules, los ojos marrones porque son marrones, la cardiopatía o las enfermedades porque se van a dar por esa combinación genética que hasta el momento entendemos, pero que todavía no somos capaces de modificar. Se está investigando y muy pronto vamos a ser capaces los seres humanos de hacer modificaciones, ojalá para el bien de todos, no para generar armas, sino para generar bienestar. Entonces miremos en ese cuadro que el aprendizaje es el resultado de procesos biológicos que están dados por sistema nervioso, sistema endocrino y parados en una dotación genética. Pero para que se dé la educación, debemos comunicarnos. La educación básicamente es un sistema de comunicación. Antes de yo aprender neuroaprendizaje o neuroeducación, o antes de yo ser un maestro o ser un jefe de una empresa que tengo personal y que tengo que entrenarlos, tengo que aprender a comunicarme, porque el aprendizaje es una comunicación entre alguien que envía información, alguien que la recibe, la procesa, la devuelve y la vuelve a crear. La comunicación es un ciclo donde hay varios protagonistas, emisores, receptores, mensaje, realimentación. Esa comunicación se da en el aprendizaje gracias a lo que llamamos funciones psicológicas superiores, que son muchas. Yo escogí 4 que vemos en pantalla: atención, percepción, memoria y lenguaje. Atención, percepción, memoria y lenguaje. Cuando hablamos de neuroeducación y neuroaprendizaje es porque estamos entendiendo qué es lo que pasa en el cerebro de las personas cuando están prestando atención. ¿Qué es la atención? Focalizar un estímulo y dejar otros estímulos por aparte. Yo aspiro y espero que ustedes estén prestando atención a lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué significa? Que todos los estímulos externos los bloquean y centran en el estímulo que soy yo hablando. Primer función ejecutiva básica en la neuroeducación, la atención. Pero después sigue otra función ejecutiva, otra función cognitiva básica, la percepción. Si yo quiero lograr generar de verdad un neuroaprendizaje efectivo, yo debo lograr que mi equipo de trabajo, mis estudiantes, quienes están a mi alrededor, perciban la importancia del tema que yo les estoy dando. O sea, es una percepción, o sea, que ellos logren
crear dentro de su cerebro unas expectativas altas para que digan, hombre, sí, este tema es muy importante y lo quiero hacer y lo voy a hacer. Hombre, voy a estudiar el postdoctorado en neurociencias porque es muy importante, porque lo percibo como algo fundamental. Tercera función psicológica superior básica en el neuroaprendizaje, la memoria. No existe aprendizaje sin memoria. Recordemos la película de Pixar que yo creo que a mí me gustó mucho, creo que a ustedes también, Dory, buscando a Nemo, buscando a Dory. La pobre Dory tenía un problema de aprendizaje, tenía un problema de memoria a corto plazo. Se le olvidaba, eso es de verdad, aunque parece lo muestran en la película, sí existe un trastorno de memoria como el de Dory. ¿Cómo puede aprender cosas si las olvida? Si la memoria es un proceso que tiene 3 momentos: incorporación de información, clasificación de información y recuperación de la información. Incorporación, clasificación y recuperación de información. Eso es lo que hace la memoria. Y si falla cualquiera de esas 3 partes, falla el aprendizaje. Si no es capaz de recuperar lo que tiene en su cabeza de conocimientos, falla el aprendizaje. Y por último, función ejecutiva superior básica en el neuroaprendizaje, el lenguaje, la comunicación. Pero todo eso se da gracias a unas células que ya he mencionado que son muy importantes, que se llaman neuronas. Me encantaría que estuviéramos aquí al frente y le preguntaría a los 40 o más que estamos acá viendo esto y luego lo vamos a ver diferido. ¿Cuántas neuronas dije yo que había en el cerebro? ¿Quién me dice cuántas neuronas en promedio tenemos en nuestro cerebro? Que lo dije al principio. ¿Cuántas? 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Si colocáramos una neurona detrás, muy bien, excelente. Si colocáramos una neurona pegadita una detrás de otra, lograríamos hacer una fila desde la Tierra hasta la Luna, con las neuronas de un solo cerebro. Tantas así son las que tenemos. Las neuronas son la base de todo lo que hacemos. Son la base. Si yo voy a levantar esta mano, es porque las neuronas me dieron la orden desde unas partes del cerebro para que yo hiciera este movimiento. Si yo voy a dar una conferencia o voy a escuchar una conferencia, es mi red neuronal, mis neuronas las que dan. Entonces, si yo voy a aprender o si mi cerebro se va a desarrollar, es porque hay una serie de neuronas conectadas unas con otras por medio de un proceso que se llama sinapsis para poder generar todos estos aprendizajes. Y aunque yo sé que los que estamos acá creo que no somos pues médicos ni neurólogos, sí es importante que entendamos que las neuronas tienen unas partes básicas. Unas partes básicas, por ejemplo, el núcleo o soma, que ahí lo vemos en la pantalla, es como el cuerpo de la neurona y tiene una función muy importante, es la de analizar y procesar los neurotransmisores. El axón, que es esa cola que vemos allí, que es la que transmite el neurotransmisor, y miren que está rodeado como en un aislante. Ese aislante se llama vainas de mielina. Y al final tiene unas colitas o unas terminales que se llaman dendritas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos de los trastornos o de las dificultades en el aprendizaje se dan porque alguna de esas partes de las neuronas están malas. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la neurona? Miremos. Dentro de la neurona entra un neurotransmisor, que es un químico, una molécula química, por las dendritas, llega al axón, sale del axón y entra a otra neurona por la sinapsis. Pero, ¿qué son neurotransmisores? Son unas moléculas químicas. Existen más o menos hasta el momento 79 u 80 neurotransmisores, pero puede que mañana hayan 81, 82 porque la ciencia avanza y se hacen descubrimientos. De todos esos neurotransmisores que existen, hay 4 que son muy importantes, más importantes, todos son importantes, pero hay unos que son más importantes para el aprendizaje que los demás. ¿Cuáles son esos 4 neurotransmisores fundamentales para el neuroaprendizaje y la neuroeducación? Son la dopamina, que tiene que ver con el placer. Dopamina tiene que ver con los sistemas de placer. La endorfina, que tiene que ver
con la anestesia o cuando hay algún dolor físico emocional, se activa y nos genera como tranquilidad. La serotonina, que tiene que ver con la alegría, también tiene que ver con el bienestar. La oxitocina, que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Y saben cómo se consigue oxitocina? Tocando, el tacto. Cuando le damos la mano a alguien, cuando abrazamos a nuestros padres, cuando abrazamos a nuestros amigos, cuando acariciamos nuestra mascota, generamos oxitocina. ¿Ya? Entonces, dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina son los 4 neurotransmisores muy importantes para los procesos de neuroeducación. Esos 4 neurotransmisores, claro, existen muchos más, pero esos 4 son fundamentales. Y esos neurotransmisores que tienen que ver con el aprendizaje, hombre, no se consiguen en una farmacia. No se puede ir a una farmacia, véndame 1 kilo, 1 libra de dopamina y me la voy a tomar. No, sí hay, obviamente, algunas tiendas que pueden vender comprimidos, pero el cuerpo no los absorbe si usted se los toma, los absorbe es desde la alimentación. Por ejemplo, los triptófanos son los que ayudan a la generación de dopamina. Y usted me va a decir, Santiago, ¿qué es un triptófano? Un triptófano son aquellos alimentos, por ejemplo, ricos como los cacahuetes, como el maní, como la almendra, ¿ya? Son elementos que ayudan a la producción de dopamina de una manera natural del cuerpo. Entonces, yo de esto vamos a hablar mucho más en el postdoctorado. Pero por ahora quiero que nos vamos con este mensaje. Neurotransmisores que se llaman neurotransmisores felices. Son aquellos neurotransmisores que van de neurona en neurona y que impactan directamente los procesos de aprendizaje. Y son básicamente 4. Dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Pero hay otros elementos básicos que debemos tener en cuenta en el momento de hablar de neuroaprendizaje o de neuroeducación. Y uno de ellos tiene que ver con la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal. Imagínense que nuestro cerebro, y ojalá hay unos programas muy buenos en Amazon Prime y en Netflix, si tienen esa, o en YouTube, que salieron el año pasado. O sea, ¿por qué menciono estas dos? No estoy haciéndole propaganda a esas plataformas, sino que son programas documentales que salieron apenas a finales del año pasado y muestran en vivo qué pasa en nuestro cerebro cuando se dan esas sinapsis y lo muestran de manera acelerada. Vean, el cerebro parece que fuera un ser con vida propia porque se mueve mandando impulsos nerviosos, se mueve generando conexiones sinápticas. El cerebro se mueve literalmente, se mueve. Y se mueve gracias a lo que ahora conocemos como plasticidad neuronal. Es decir, la habilidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevas conexiones sinápticas y gracias a eso es que se da el aprendizaje. Cuando estamos haciendo neuroeducación, cuando estamos haciendo enseñanza, cuando estamos haciendo educación, ¿qué es lo que estamos generando en el cerebro de nuestros estudiantes? Plasticidad neuronal. Estamos haciendo que unas neuronas se conecten unas con otras para generar nuevos aprendizajes. Y en este momento, ustedes que están aquí conectados conmigo, también les está pasando eso. Su cerebro, sus sinapsis están revolcando, su cerebro está moviéndose, generando nuevas conexiones y esa es la plasticidad, concepto fundamental en el neuroaprendizaje del cual hablaremos pues más adelante. Otro concepto muy importante que me parece fascinante para la neuroeducación y el neuroaprendizaje es el concepto de neuronas espejo. ¿Habían escuchado hablar de las neuronas espejo? Me imagino que sí. Y si no, van a escuchar acá. Neurona espejo no es un concepto etéreo, no es un concepto filosófico, no es un concepto, no es un constructo, sino una estructura real que se puede ver en un microscopio. Las neuronas espejo es un tipo de neurona que fueron descubiertas en el año de 1996
por un señor Rizzolatti que estaba haciendo unos experimentos con monos. Entonces, mire qué es lo que está haciendo Rizzolatti. Habían unos monos que estaban comiéndose una banana y otros monos que estaban en otra jaula viendo a los otros comerse el banano. ¿Qué fue lo que detectó este señor Rizzolatti? Que los que estaban comiendo la banana, pues la pelaban y se la comían. Y los otros hacían lo mismo sin tener banano. O sea, imitaban los movimientos. Le pareció curioso y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que en el cerebro de los primates, de los monos, de estos primates, de los simios, en todo el cerebro, pero especialmente en el lóbulo temporal izquierdo, habían unas neuronas especiales que se encargaban de lograr que ellos imitaran lo que veían. O sea, que imitaran, que arremedaran, que hicieran las cosas que estaban viendo. Y empezó a investigar y se dio cuenta que esas neuronas espejo no solamente imitaban lo que veían que otro hacía, sino que también sentían, generaban sentimientos o emociones como las que veían que otro tenía. Y se dio cuenta que la base de la empatía, la base biológica de la empatía son las neuronas espejo. ¿Cómo llevamos eso a la neuroeducación y al neuroaprendizaje? Porque nosotros los seres humanos también tenemos neuronas espejo. ¿Cómo lo llevamos? Cuando estamos dando, por ejemplo, un curso, una conferencia o una clase, los que nos rodean y nos están mirando de una manera automática, de una manera natural, están incorporando en su comportamiento lo que están viendo. Entonces, ellos ven que nosotros estamos tristes y de una manera automática van a sentir esa emoción de tristeza. Ellos ven que nosotros estamos enojados, van a incorporar la ira. Ellos, si no, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a bostezar? ¿Cuántos de ustedes están bostezando? O sea, alguien bosteza y como que fuera una reacción en cadena, todos empiezan a bostezar. Alguien se ríe, tengan un niño en un parque y que empiece a llorar. Al momentico, todos los niños que están al lado, sin razón, sin motivo, comienzan a llorar. Alguien se empieza a reír y todos nos reímos. Vemos una película de llorar, llora el protagonista y nosotros lloramos. Todo eso se da gracias a las neuronas espejo que tenemos. Entonces, miren la importancia tan grande de un educador, de alguien que trabaje conociendo el neuroaprendizaje, la importancia tan grande de pensar muy bien, de mirarse muy bien, porque lo que usted haga, lo que usted diga y lo que usted sienta afecta en los demás y lo van a incorporar, y más si son niños o niñas. Pues cuando diga niños me voy a referir a niños y niñas. Pero además también tenemos una función fundamental que las otras especies no tienen, y es la capacidad de hablar. O sea, la capacidad de crear, el lenguaje. Tenemos unas estructuras. Yo no me voy a detener acá porque no nos vamos a poner aquí hoy a hablar de neuroanatomía. Eso lo hablaremos en el doctorado, en el postdoctorado. Pero tenemos unas estructuras que nos ayudan a desarrollar habilidades del lenguaje. Por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, la conexión o el puente que se genera entre ellos. Y con todas esas áreas tenemos una parte muy importante que se llama la amígdala o sistema amigdalino. No son las amígdalas del cuello, son unos sistemas amigdalinos que tenemos en nuestro cerebro al interior y que tienen una función muy importante y es de manejar las emociones. O sea, tienen que ver con las emociones, con todas las emociones. Y tienen que ver con el lenguaje. O sea, el lenguaje puede hacer que yo me emocione favorablemente con alegría o que me emocione desfavorablemente con tristeza. Imagínense ustedes que le dicen a un estudiante, imagínense que usted es un entrenador en una empresa o que es un profesor y le dice al estudiante o al trabajador, al colaborador,
Santiago, es que usted es muy bruto. Usted nunca va a aprender, usted es muy bruto. Bruto, no va a aprender. Ese lenguaje, ese mensaje que yo le estoy dando a ese trabajador va a entrar por sus órganos sensoriales, o sea, por el sistema auditivo, se va a dar un proceso que se llama transducción, se va a dar un proceso y va a llegar a la amígdala. Y la amígdala va a empezar, o se enoja o se pone triste, y lo que va a secretar, que se llamará cortisol, va a dificultar el proceso de aprendizaje. Entonces, miren cómo las palabras pueden lograr afectar negativamente el proceso de aprendizaje. Si yo le digo a Santiago, si soy el profesor o el entrenador y le digo, Santiago, vas muy bien, te felicito, vas muy bien, has mejorado mucho, todavía tenemos que trabajar, todavía hay cosas que mejorar, pero vamos bien y nos vamos a esforzar más. Estoy contigo, te apoyo y vamos a esforzarnos más. Mire, ¿qué estoy mandando? Un lenguaje que no va a afectar el sistema amigdalino, que va a afectar otros centros diferentes, como el centro de placer, y va a favorecer el aprendizaje. Y eso nos lleva a reflexionar de una manera muy rápida. Yo le pido al doctor Walter, que como yo me emociono, entonces yo no sé si de pronto cómo voy manejando el tiempo, que si voy llegando, pues me diga, Santiago, nos quedan 10 minutos, 15 o 20 para yo controlarme. Que yo... No hay problema, doctor. Adelante nomás, síganme usted, doctor Santiago. Tiene toda la Muchísimas libertad. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y eso nos lleva entonces a reflexionar otro punto que es fundamental en todo lo que es neuroaprendizaje y neuroeducación, y es el concepto de inteligencia. Porque de inteligencia, bueno, se ha hablado siempre, desde el principio de la historia, se ha hablado de inteligencia. Y siempre hemos tratado de medir la inteligencia, de conocer la inteligencia, pero de una manera más o menos científica. Digo más o menos científica porque es un proceso de ensayo y error y de aprendizaje. Apenas hablamos de medir inteligencia desde el siglo pasado a principios del siglo XX, cuando personas como Binet, un investigador, Binet, como Cattell, bueno, y muchos otros comenzaron a investigar cuáles eran los niveles de inteligencia y cuáles eran los planos de inteligencia. Y ellos pensaban en ese momento, hace 100 años, que la inteligencia, y tenían como concepto de inteligencia, bueno, es que me encantaría, no sé si algunos, no, aquí me encantaría que estuviéramos frente y decirle, bueno, ¿usted qué cree que es inteligencia? Y que fuera más dialogado, pero se nos vuelve difícil en este momento por la... Pero sí me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones de los que están acá, que estamos aquí 47 en este momento conectadas, para 2 o 3 personas, ¿qué es inteligencia? Que quieran abrir su micrófono y decir qué es inteligencia. Para mí la inteligencia es todo el conjunto de capacidades o habilidades que tiene cada persona para desarrollarse en el medio en el que se encuentra. Conjunto, muy bien, nuestra compañera Josefina. Conjunto de habilidades. Josefina Herrera. Le digo Josefina Herrera y me disculpa si no le digo maestra o doctora, porque como no aparece allí. No, así está bien. Gracias. Pero muy interesante ese concepto, es el conjunto, todas esas habilidades que nos ayudan a adaptarnos al mundo que nos rodea. Es muy interesante ese concepto. ¿Quién nos da otro concepto diferente? ¿O quién lo complementa? No sean tímidos o tímidas. Sí, doctor, Martín Solís le saluda. Muchas gracias. Cuéntenos. Pero habría que verlo desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque desde el punto de vista biológico, si bien es cierto es la capacidad que nos permiten adaptarnos a situaciones nuevas, pero eso es netamente individual, porque muchas personas responden en forma diferente ante una misma situación. Muy bien. Y para usted, entonces, desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo podría definir inteligencia? Bueno, es una capacidad de adaptación, ¿no? Pero innata, porque eso va a variar si tenemos una serie de conocimientos o las herramientas previas, ¿no? Que nos van a permitir
reaccionar entre una mejor situación. Obviamente la educación nos va a proporcionar un conocimiento teórico. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta la experiencia y la situación emocional, porque todo esto va a influir en este desarrollo. Muy interesante su postura, me parece interesante. Condiciones innatas que podemos ir desarrollando a través de la experiencia, a través del aprendizaje, que nos ayudan a adaptarnos. Muy de la mano de lo que nos decía Josefina Herrera. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere dar otra opinión, otro concepto? Doctora Iris. Sí, doctor, ¿cómo está usted? Sí, Muy doctor, bien. bien es cierto, tal y como lo mencionaron los colegas, pero también además la inteligencia, si lo vemos desde una definición que usted como psicólogo comprende que, por ejemplo, Cattell, ¿no? Tenía dos formas de la cristalizada y la fluida, o mientras una se refiere a la adaptación, la otra es un continuum de aprendizaje. Y entonces, en tal caso, podría decirse que la inteligencia es una capacidad global que tienen las personas para poder actuar de manera racional, para poder de repente comprender ideas complejas, razonar, interactuar, hacer raciocinios o emplear las razones para poder hacer la resolución de problemas, la toma de decisiones, ¿no? Y de alguna manera también se convierte también en un predictor de lo que sería evidentemente el aprendizaje para un éxito académico, ¿no? O sea, básicamente lo que hace referencia a la parte neuropsicológica del uso del cerebro, ¿no? En el pensar, razonar, construir, qué sé yo, o sea, los juicios, los valores, el pensamiento reflexivo, ¿no? Ese tipo de situaciones aparte de lo otro, ¿no? Porque a partir de ello el sujeto va a ser capaz de poder emplear ello para tomar para poder adaptarse, ¿no? A las exigencias del contexto. Y obviamente que también, como decía el doctor hace poquito, también va a depender de las razones también biológicas, ¿no? Y las razones de retroalimentación que el sujeto haya tenido y de lo que usted habló hace poco, que era la neuroplasticidad, ¿no? Y bueno, y la poda que se haya dado, ¿no? En su momento, ¿no? Eso Muy bien, básicamente, doctora. doctor. Gracias. No, excelente. Y esa definición y esa explicación que usted nos hizo, doctora, o sea, complementa mucho, porque lo que usted dice es que podíamos hablar muchísimo acá de lo que es inteligencia, pero usted dio una definición muy integradora de lo que se considera inteligencia en este momento. Miremos, me volví un poco a esta parte, porque cuando hablamos de aprendizaje tradicionalmente, con ese concepto que nos dio la doctora Iris, la capacidad de aprendizaje depende de su nivel de inteligencia o del nivel de inteligencia. Y esa capacidad de aprendizaje que depende del nivel de inteligencia está directamente relacionado con todo ese desarrollo biológico y esa dotación genética. Es verdad, venimos con una dotación genética, tenemos unos sistemas integrados que funcionan juntos, que nos ayudan a generar procesos de aprendizaje y a desarrollar niveles de inteligencia que se verán reflejados en la habilidad de resolver situaciones complejas, en la habilidad de resolver problemas. Y eso lograron medirlo en algún momento, empezando por los autores de los que dijo la doctora y que mencioné yo, y que hay muchos que hablar, porque recordemos que aquí estamos una horita, solo una hora en este webinar, pero cuando estemos mirando ya en el postdoctorado o en otros escenarios, hablaremos mucho más. Se llegaron a medir gracias a muchos científicos, pero aún así el concepto de inteligencia todavía genera dudas, todavía genera posturas diferentes entre diferentes científicos y académicos. No existe hasta el momento una única definición de inteligencia que satisfaga todas las diferentes posturas o miradas de la ciencia. Desde la biología hay una mirada, desde la psicología hay otra mirada, desde la sociología hay otra mirada, desde la trascendencia hay otra mirada. Miremos, valga la redundancia, un señor que se llamó Wechsler, por mencionar el más reciente. Wechsler se dedicó, retomando todas esas diferentes teorías y esas diferentes maneras de medir la inteligencia,
se dedicó a sacar una serie de pruebas en unas escalas para medir, ojo la palabra, para medir la inteligencia y determinar si una persona está dentro de la media, está por encima de la media o está por debajo de la media. Y esa medición, que es estadística, le ha ayudado a la gente a saber y a clasificar a las personas. Si eso es ético o no es ético, no es el tema. Si eso es real o no es real, pero lo que sí es real es que se usó durante muchísimos años para clasificar el nivel de inteligencia o cociente intelectual y que todavía se utiliza. O sea, se utilizó y se sigue utilizando. En una curva, en una campana de Gauss, como la que estamos viendo acá, se sigue utilizando. O sea, hoy que estamos a 28 de marzo del año 2023, todavía cuando usted lo mandan a hacer una evaluación de cociente intelectual o de IQ o de DCI, todavía utiliza las escalas de Wechsler. O sea, el WISE para los adultos, el WISC o el WIPSI, dependiendo de la edad. Todavía se lo mandan y todavía muchas veces lo exigen para poder clasificar al estudiante o a la persona a determinados tipos de aprendizajes. ¿Qué dice esta escala? Que las personas que están entre 90 y 110 o entre 85 y 115 son personas que están dentro de la norma. O sea, son personas que están estadísticamente con un nivel de inteligencia promedio. Como seguramente ustedes o yo, que si nos aplicamos estas pruebas, seguramente sacaremos 85, 90, 100, 110. ¿Y qué dicen? Sí, tiene la capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas normal, dentro de la media, dentro de la estadística. Uy, pero resulta que le aplicamos a alguien y sale con 130. Tiene un nivel de inteligencia superior, pero sale con 140. Tiene un nivel de inteligencia superdotado, tiene una capacidad dotada superior, muy superior al medio, o sale con más de 160. Es un genio. Y lo mismo hacia el lado contrario. Si tiene menos de 85, podemos hablar entre 70 y 85, se llamaba border, una inteligencia border, es decir, no tiene una deficiencia, una discapacidad cognitiva, pero sí se le dificulta más aprender. Lo que alguien aprende en 1 hora, él lo aprende en 3 horas. Y de ahí hacia abajo. Esa clasificación ahí todavía se utiliza. Es actual, es vigente y es muy discutida. Y es muy discutida por algunos científicos. Entonces, llegan otras propuestas de inteligencia. Por ejemplo, Gartner. Gartner, desde la década de los 80, propone una teoría, propone un modelo de inteligencias, no es un modelo, una teoría o una explicación de inteligencias múltiples. Lo llama y todavía se maneja el tema de inteligencias múltiples, que luego ya años después, Gartner ya lo cambió el término de inteligencias múltiples por estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. El mismo concepto, pero cambia la terminología. Y decía Gartner, cuando hablaba de inteligencias múltiples en su momento, que sin desconocer las escalas del cociente intelectual de las que acabamos de hablar, sin desconocer eso, existen otros complementos para la inteligencia que definen cómo la persona se puede conectar y resolver problemas. O sea, él sigue pensando, sigue diciendo que la inteligencia básicamente es la habilidad para adaptarnos y resolver problemas y más que resolver, anticiparnos a los problemas. Pero él dice que además de lo tradicional están otras formas como son la inteligencia lingüística, la kinestésica, la matemática, la intrapersonal, en fin, y él habla de unas inteligencias múltiples.
luego se ha venido investigando más y hay que seguir investigando más. Pero no es Gardner el único que propone. Todos hemos escuchado hablar de Daniel Goleman. Goleman, que hago la aclaración, Goleman no fue el que inventó el concepto de inteligencia emocional, pero sí fue la persona que lo popularizó, lo publicó, lo profundizó. Entonces, pues tiene el mérito de ese concepto de inteligencia emocional. Goleman dice que además de toda esa inteligencia cristalizada y de toda esa inteligencia tradicional de la que hemos hablado, existe otra inteligencia que no reemplaza, pero sí complementa, y la llama inteligencia emocional. Miren cómo define Goleman o cómo muestra Goleman de una manera sencilla la inteligencia emocional. Dice que son tres cosas. Primero, la habilidad de yo conocerme, conocer mis estados emocionales. Primero. Segundo, la habilidad de yo regular mis estados emocionales, regularlos, no controlarlos, no apacarlos, sino regularlos, dejarlos salir dependiendo de la situación. Y tercero, la capacidad de influir o afectar los estados emocionales de los demás. Entonces decía Goleman que inteligencia emocional es conocerme, regularme y influir en el otro. Y él decía que ese nivel de inteligencia emocional no reemplaza, pero sí es muy complementario y nos abre un abanico importante en el mundo de la neurociencia y de la neuroeducación. Y es que saca de la discriminación muchas personas que eran consideradas, y voy a decir la palabra que ya no se utiliza, que ya no está en el DSM, la saca del retraso mental. Porque a mucha gente le decían, es que tiene un retraso mental leve, moderado o profundo. Y con eso quedaba el estigma para toda la vida, retraso mental. Luego lo cambiaron discapacidad cognitiva, más elegante, pero la misma base. Y luego hablan aprendizaje, habilidades de aprendizaje diferentes. Pero Goleman dice, es que hay muchas maneras de ser inteligente, esa solamente es una. Por ejemplo, los niños que viven, niños y niñas, o personas que viven con síndrome de Down, tal vez no puntúen alto en las escalas de Wechsler, en el WISE, pero podrían puntar alto en las escalas de inteligencia emocional, porque ya existen pruebas para medir la inteligencia emocional. Una de ellas, que me gusta mucho y se la recomiendo, es el TMMS 24. Lo pueden buscar en internet, lo vamos a trabajar en el postdoctorado. TMMS 24. Y es un inventario que muestra de una manera muy fácil de interpretar para la persona entrenada los niveles de inteligencia emocional en las diferentes fases que acabo yo de mencionar. Entonces, miren, no es que aquí vamos a resolver el tema de la inteligencia, es que miremos que hay muchas posturas y que todavía nadie tiene la verdad absoluta. Hay que seguir investigando. Sería un buen tema, vea, se me ocurre, qué buen tema para investigación del postdoctorado, doctor Walter, trabajar en inteligencia y los resultados de aprendizaje, por ejemplo. Es un tema bien interesante. Hay mucho que aportar allí. Pero entonces, hemos hablado de neurodesarrollo, pero ¿qué es el neurodesarrollo? Entendemos el neurodesarrollo como el proceso de maduración que se da en el sistema nervioso, en el cerebro, desde el momento de la concepción hasta que el cerebro completó su ciclo de formación. O sea, desde el momento de la concepción hasta que completa su ciclo de formación. Eso entendemos como neurodesarrollo, todo el proceso de maduración del cerebro. Y quiero que seamos muy claros acá. Desde la biología, el proceso de maduración o de neurodesarrollo va desde el momento de que se empieza a formar el bebé, el feto dentro del vientre materno, hasta que cumple la maduración que se da más o menos a los 18 o 20 años de edad. O sea, en ese momento, obviamente, unos más, otros menos, pero en ese momento termina el neurodesarrollo, termina el proceso de maduración. Ojo,
No significa que el cerebro no siga cambiando. No significa que el cerebro no siga mejorando o no se pueda involucionar también. Solo que a partir de que termina el proceso de maduración, ya no se llama neurodesarrollo, se llama distinto. Hay trastornos o alteraciones, pero ya no son del neurodesarrollo, sino trastornos del sistema nervioso central o trastornos neurológicos. Hablamos de alteraciones o trastornos del neurodesarrollo de todas aquellas situaciones que se presentan durante el crecimiento del niño o del ser humano hasta los 18 o 20 años que termina el proceso de maduración. Todo lo que pasa en ese espacio, en ese lapso, se llama o se entiende como neurodesarrollo. Pero eso tiene una explicación. Una característica muy importante del neurodesarrollo es la formación de esas redes neuronales. Yo no me voy a extender mucho porque yo sé que aquí tenemos personas muy preparadas en el tema de la neuropsicología, de la neurología de la medicina, pero sé que también tenemos personas muy preparadas en otros campos como la ingeniería o como la licenciatura. Entonces, hay disparidad de saberes. Lo voy a tomar por lo básico. Teniendo en cuenta, y hago la aclaración, que hay mucho más detrás. El proceso de maduración, de una manera fácil de entender, se da por la generación de esas conexiones que se dan entre las neuronas, que se llaman conexiones sinápticas, de esas redes neuronales que se van dando entre las neuronas. Y esas redes neuronales y esa conexión sináptica depende en gran medida de unas vainas o recubrimiento que tienen los axones que se llaman vainas de mielina. La neurona, como vemos allí, está en su axón recubierta de unas capas que están básicamente formadas por lípidos y glucosa, es decir, por grasas. Y es esa formación que se llama vainas de mielina las que posibilita o facilita que una neurona se conecte con otra. ¿Qué quiero decir? Que si la neurona no tiene esas vainas de mielina, no tiene ese recubrimiento en el axón, la comunicación de una neurona con otra se va a ver impedida, se va a ver incluso, va a tener mucha dificultad. Un ejemplo claro que podemos ver desde afuera y que todos conocemos. La esclerosis, la enfermedad que llamamos esclerosis, que conocemos como esclerosis múltiple, bueno, cualquier tipo de esclerosis. La esclerosis se conoce como una enfermedad, como un trastorno desmielinizante. Ojo, trastorno desmielinizante. A las neuronas comienza a perdérseles esa vaina de mielina, comienza a perderla. Y al perderla, las neuronas dejan de pasar información. Y al dejar de pasar información, la persona con esclerosis comienza a perder sensibilidad lentamente. Primero pierde sensibilidad, luego sigue perdiendo sensibilidad, luego pierde movilidad y al final pierde funcionabilidad para terminar generalmente en muerte. Que sea esa pérdida, primero de sensibilidad, luego de movilidad, luego de funcionalidad, se va dando porque la neurona comienza a perder mielina. La mielina comienza a perderse. ¿Por qué se da? Por muchas situaciones. Pues que luego se mirarán. Las células de Schwann no funcionan, los oligodendrocitos no funcionan, se presenta un entrocamiento que va dando una ruptura axonal difusa, en fin, muchas cosas que pueden presentarse. Pero para que se dé ese proceso de maduración, ese proceso de mielinización de las neuronas, mire cómo lo vemos nosotros en nuestros estudiantes o en nuestros niños o en nuestros jóvenes. Primero, y esto me parece, primero miremos esa pirámide. Para entender, primero se desarrollan habilidades sensoriales. ¿Cuáles son las habilidades sensoriales? Órganos sensoriales, las habilidades auditivas, olfativas, táctiles, gustativas.
la parte de propiocepción, interocepción también. Primero, eso es lo primero. Cuando ya está desarrollado, pasamos a desarrollar habilidades motrices. La motricidad fina, que es la capacidad de tener movimiento de pinza. Luego, la motricidad gruesa, que es la capacidad de mover los músculos gruesos como las piernas, los brazos, el tronco. Y después pasamos a desarrollar habilidades socioemocionales. Ser capaces de entender a la otra persona, generar empatía, promover el respeto por el otro, en fin, que lo vamos aprendiendo de niños. Y luego pasamos al desarrollo de habilidades cognitivas. Y por último, habilidades morales. ¿Cuándo se da todo ese proceso? Desde que nacemos hasta que llegamos aproximadamente a la adolescencia. Cuando llegamos a la adolescencia, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, todo eso ya quedó organizado y la persona tiene la capacidad ya de tomar decisiones morales integradas. Si fuéramos a hablar en términos más neurológicos, es porque en ese momento, a los 18 o 20 años, ya el área frontal y prefrontal desarrolló todas esas vías dorsolaterales y ventromediales que conectan una parte de frontal del cerebro con el resto del cerebro y del sistema nervioso. Lo que pasa, porque, bueno, como les dije, esto es un espacio corto de tiempo para seguir aprendiendo mucho más, para que sigan con ganas de más. ¿Qué pasa cuando ese proceso normal del que hablamos, del neurodesarrollo que se da por la mielinización, que se da por esa maduración, se troca, se rompe, se daña por cualquier causa, por causas genéticas, por causas epigenéticas, por causas ambientales, por cualquier causa, se rompe ese proceso normal de desarrollo.